Hola, bienvenidos a esta nueva edición del webinar de Harting Iberia. Como siempre tendremos las secciones de consultas técnicas, novedades de producto y aplicación. Sin más, os dejo con el sumario de los temas de hoy. Hoy en novedades de producto vamos a hablar de la nueva versión del conector Push-Pull V4, el nuevo rediseño de un conector que ya hace unos cuantos años que se fabricó por primera vez. De hecho, la especificación en la que se basa este conector es del 2006, con lo cual ya tenemos unos 10 años aproximadamente de experiencia en este conector y ha llegado el momento de rediseñarlo y actualizar, modernizar y corregir pues, las posibles mejoras que han surgido durante estos años de funcionamiento. Estamos hablando de un conector que se llama push-pull porque el push-pull se basa en el mecanismo de conexión y desconexión que tiene. Simplemente un movimiento de empujar y un movimiento de estirar, desbloqueando la sección de bloqueo, nos permite de una forma muy fácil conectar y desconectar este conector. El conector push-pull es un sistema muy versátil, es un envolvente estándar que internamente puede tener diferentes tipos de conexiones. Podemos tener conexiones para datos, podemos tener conexiones para señales o conexiones para potencia. En cada uno de ellos hay diferentes versiones. Es el mismo envolvente para diferentes aislantes, con lo cual nos da una versatilidad muy grande y además nos permite de la misma manera tener un conector que estéticamente y en el exterior es igual, que en algunos casos, en algunas aplicaciones, eso es realmente un elemento muy importante. En cuanto a las novedades que incorpora este nuevo diseño, el conector push-pull mejorado incorpora un nuevo prensastopas que admite diámetros de cable desde 4,5 hasta 10 milímetros, un único prensastopas sin ningún tipo de cambio de juntas ni piezas accesorios, por lo tanto muchas menos piezas en el montaje. Esto nos permite una mayor versatilidad de cables sin tener que andar cambiando y seleccionando juntas o piezas separadas. El nuevo diseño de la capota también incorpora un mecanismo de bloqueo que ya está incorporado, que no es ninguna pieza aparte que haya que instalar, que además con un cuarto de vuelta nos permite bloquear y tiene una posición en la que podemos colocar un precinto. Esto es realmente muy útil para bloquear el mecanismo para evitar desconexiones accidentales, pero también para colocar sistemas que nos permitan dar la certeza o tener la certeza de que ese conector no se ha desconectado nunca. El nuevo diseño también incorpora algunos elementos que son simplemente marcas que nos permiten orientar fácilmente desde el principio el conector sin tener que andar buscando la posición correcta de la conexión. En este caso hay dos triángulos que permiten encararlo y de esta manera asegurar la conexión en el primer movimiento, por decirlo así. También se incorpora la posibilidad de colocar unas marcas de colores, con lo cual podemos tener etiquetados por colores los conectores que se colocan, que se montan uno al lado del otro y así de forma muy fácil poder identificar cuál es la conexión de cada uno de los conectores. Este diseño nuevo del conector sigue siendo compatible con el diseño anterior, con el estándar anterior, por lo tanto es interconectable con diferentes versiones de este mismo conector, tanto de Harting como de otros fabricantes,
y además soporta 10.000 ciclos de conexión y desconexión este envolvente. Probablemente tengamos un límite inferior en función del tipo de conector que montemos, pero el envolvente siempre nos soportará esos 10.000 ciclos de conexión y desconexión. Además, se ha diseñado con un tipo de plástico que soporta las pruebas de niebla salina, lo cual quiere decir que se podrá montar en entornos donde el ambiente sea muy agresivo, y además es IP68, soporta desde menos 40 hasta más 85 grados, también soporta la radiación ultravioleta y además la presencia de ozono en el ambiente, con lo cual es un conector realmente mucho más robusto que el conector que teníamos hasta la fecha. Todo esto manteniendo el diseño apilable y compacto que ha caracterizado siempre a este tipo de conector, el Push-Pull V4, que permite, teniendo la misma apariencia, tener diferentes tipos de conectores para potencia, señales y datos, y además su diseño permite pasar de un conector IP20 a un conector IP67 simplemente añadiéndole la base correspondiente. Esto nos permite, sin tener que modificar el diseño del PCB, tener diferentes soluciones IP20 y IP67 para el mismo dispositivo. Otra de las novedades disponibles es el conector M12 en su versión push-pull en ángulo. Está disponible, como veis en el listado de aquí de la derecha, en codificación A, codificación D y codificación X de 4 a 8 polos, 4, 5 y 8 polos en versiones macho y hembra. Y como veis, incorpora una de las últimas novedades que ha habido en el M12 push-pull, que es la conexión macho push-pull, que hasta ahora solo existía en su versión base en hembra y ahora también existe en versión macho. Siguen siendo las versiones macho y hembra para la base compatibles con los M12 roscados convencionales, pero las versiones aéreas necesitan de este tipo de bases. Las versiones aéreas no son compatibles con las versiones roscadas estándar. La última de las novedades que comentaremos hoy es este nuevo modelo de M12 también, en su versión Slim IDC. Slim porque es el diseño más pequeño y compacto, con menor peso y con menores dimensiones generales, pero que incorpora en este caso la terminación IDC. Esto le confiere una ventaja en cuanto al montaje, mucho más fácil de montar porque no hay necesidad de ningún tipo de herramienta de engaste, simplemente se cortan los cables a las distancias adecuadas y durante el proceso de montaje, montando el conector, roscando la parte posterior del conector, se realiza la conexión mediante este mecanismo de desplazamiento de aislante. Está disponible en versiones para codificación A y D, es decir, para alimentación y datos, en versiones recta, macho y hembra, para cable WG22, en versiones roscadas y en versiones push-pull, dependiendo de cuál sea el tipo de codificación y número de polos. Además, soporta 50 voltios, 4 amperios, de menos 40 a más 85 grados de funcionamiento y además es para la versión codificación D es categoría 5. Existe multitud de aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado. Pueden ir desde equipos que se montan en un rack a equipos muy diminutos que sirven para cualquier tipo de aplicación. Podemos clasificarlos por su tamaño, por su uso, por sus características, por si son aparatos muy potentes o simplemente usan milivatios para su alimentación, pero todos ellos comparten una única cosa, que necesitan ser alimentados, es decir, necesitamos una manera de alimentarlos con energía eléctrica para que funcionen. Eso significa que deben tener todos ellos una manera, un conector, una entrada donde poder conectar esa energía eléctrica que les permita funcionar. Y en función de su tipo de sus características mecánicas tendremos un tipo de conector u otro. Eso hace que estos conectores estén en el frontal, que están en el frontal o en una de sus caras, pues tengan las protecciones necesarias para el tipo de uso al que se le va a dar a ese equipo.
Todos ellos funcionan de una manera u otra transformando esa energía eléctrica, cortándola, ampliándola, reduciéndola, modificándola. La transforman mediante sus sistemas, sus circuitos electrónicos. Eso significa que esa energía que estamos haciendo entrar a través del conector tiene que llegar a esas tarjetas electrónicas. Si los niveles de tensión o intensidad de estas alimentaciones son elevados, estamos hablando de electrónica de potencia. Y ese tipo de soluciones en un PCB son un reto para los diseñadores. No es sencillo diseñar un PCB que pueda llegar a soportar, a transmitir tensiones y corrientes elevadas. No lo es porque se tienen que seguir una serie de reglamentaciones muy estrictas en cuanto a las dimensiones, a las longitudes de las pistas dentro de ese PCB, en cuanto al comportamiento térmico del dispositivo en general, y eso requiere de un diseño muy especializado que muchas veces incluso no es posible. El Hanfast Lock es la solución de Harting a los problemas que estábamos planteando. Permite la conexión directa al PCB, no tiene por qué ser una conexión que esté alineada unas con otras, podemos hacer conexiones puntuales a diferentes partes del circuito sin necesidad de que estén alineadas. Además permite el premontaje y la desconexión, cosa que en otro tipo de soluciones esto es bastante difícil, y está disponible en versiones rectas y acodadas para diámetros que van desde los 1,5 milímetros hasta los 10 milímetros de sección. Con lo cual es una solución que permite directamente resolver los problemas de ruteado de esas conexiones en los PCBs de potencia. A diferencia de los terminales de potencia, que es otra de las soluciones que comúnmente se utilizan en este tipo de circuitos de potencia, el Hanfast Lock no requiere de un pad específico ni de una terminación específica ni con herramientas especiales. Simplemente un pad normal, convencional, del diámetro adecuado es lo único que se necesita. La fijación se hace a posteriori, simplemente presionando, como veis en el vídeo, presionando sobre la leva que incorpora este mecanismo. Eso permite bloquearlo y a la vez desbloquearlo cuando se necesita, en caso de mantenimiento o en caso de reparación. Todos los aislantes de Harting permiten el desmontaje de los contactos una vez han sido insertados en la base, la capota, en los contactos macho, los contactos hembra. Todos ellos tienen la posibilidad de usar una herramienta específica que lo que hace es que lo que nos permite es liberar el mecanismo de bloqueo de ese contacto dentro del aislante y poderlo sacar para repararlo, para hacer mantenimiento. Todos ellos están disponibles en nuestro catálogo, los podéis consultar en la sección de herramientas. Pero si estáis buscando una herramienta para desmontar el módulo de 70 amperios, os encontraréis que no existe esa herramienta. Y esta es una de las preguntas típicas que nos encontramos, que nos surge de vez en cuando y que nos plantean los clientes. ¿Cómo se desmonta un módulo de 70 amperios, un módulo con contactos de 70 amperios? Este módulo está montado en dos partes, que vienen ensambladas, que por defecto vienen ensambladas, pero que cuando hay que desmontar el contacto se pueden desbloquear, se pueden liberar fácilmente, apretando o pulsando sobre las palancas que hay en los laterales y liberando las dos piezas. Una vez liberadas estas dos piezas, los contactos quedan libres y se pueden desmontar. Esto se puede hacer fácilmente con cualquier tipo de herramienta plana, una pequeña palanca, un pequeño destornillador o incluso la uña si somos lo suficientemente hábiles. Aunque es un proceso muy fácil el desmontaje de estos contactos, como en todas las operaciones hay disponibles unas hojas técnicas para ayudaros en el proceso que están disponibles para cualquiera que nos las pida. Por lo tanto, si estáis en esta situación, no dudéis en consultarnos y os haremos llegar estas hojas técnicas. Hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os hayan gustado los contenidos. Para cualquier consulta que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Y sin más, os vemos en el próximo webinar del mes de noviembre.